Aquel que no sabe decir no terminará diciendo sí a su propia destrucción. Carl Jung. Crees que fuiste rechazado por ser demasiado bueno. Crees que el otro no supo valorarte, que tu amabilidad fue mal interpretada, que quizás el mundo es demasiado cruel para quien intenta hacer lo correcto. Pero la verdad que evitas mirar, es mucho más cruel. No fuiste rechazado por ser amable. Fuiste rechazado por no saber decir no. Y eso lo cambia todo, porque el rechazo que duele más profundamente no es el que viene de fuera, es el que viene después de que te has borrado, esperando ser amado por ello. Es cuando dices sí a todo y aún así te dejan atrás. Si esto te describe, comenta basta aquí abajo. Quiero ver quién está listo para romper este ciclo. No lo entiendes. Estuviste presente, cediste, escuchaste más de lo que hablaste, te adaptaste más de lo que deberías. Y al final, ¿qué ganaste? Silencio, distancia, desprecio y lo más doloroso, la etiqueta de buenito, como si fuera sinónimo de débil. ¿Y si lo es? ¿Y si tu bondad se ha convertido en un disfraz para el miedo? ¿Y si cada sí que dijiste fue en realidad un pedido desesperado de aceptación? ¿Y si tu incapacidad para imponer límites es la razón exacta por la que nadie te toma en serio? Piensa, ¿cuántas veces dijiste todo está bien cuando claramente no lo estaba? ¿Cuántas veces aceptaste migajas de atención, de respeto, de cariño, solo para no desagradar? ¿Cuántas veces te fuiste perdiendo en concesiones pequeñas, diarias, invisibles, hasta no reconocer más tu propia voz? Y lo más triste es que pensabas que esto era amor, que esto era ser un hombre de verdad, un compañero ideal, un profesional confiable. Pero lo que construiste fue otra cosa, una versión de ti que los otros aprendieron a ignorar. Porque el sí constante, sin límites, sin criterio, sin columna vertebral, no es admirado, es usado, es olvidado, es reemplazado sin culpa. No perdiste respeto por ser amable, perdiste respeto por ser predecible, por ser siempre accesible, por haber hecho del no un enemigo y de la sumisión un modo de vida disfrazado de empatía. Y eso tiene un nombre: autoabandono. Crees que estás siendo comprensivo, pero estás siendo permisivo. Crees que estás siendo pacífico, pero te estás omitiendo. Crees que estás siendo amoroso, pero estás negociando tu dignidad. Y el resultado, te sientes vacío. Vives con una sensación constante de injusticia, de estar siempre presente para los demás, pero nunca ser prioridad, de darlo todo y recibir migajas. Pero nadie te va a rescatar de esto, porque nadie puede respetar a alguien que se niega a respetarse a sí mismo primero. Y ahí viene la pregunta que quema. ¿Será que estás siendo rechazado por no haber aprendido aún a existir con límite? ¿Será que lo que llamas gentileza es en realidad un miedo crónico a confrontar, a desagradar, a posicionarte? Y más, ¿cuánto de tu dolor actual fue fabricado por tu silencio, por tu ausencia de fronteras, por tu sí automático que se convirtió en un pacto de sumisión con el mundo? Esa es la gran pregunta, la que te obliga a mirarte al espejo sin disfraz, porque si sigues creyendo que estás siendo rechazado por ser demasiado bueno, nunca cambiarás. Seguirás implorando respeto con gestos suaves, palabras dóciles, ojos bajos. Y el respeto no responde a eso. El respeto responde a la presencia, al límite, a la claridad, a la firmeza que no necesita levantar la voz, porque lleva consistencia. Es esa presencia la que perdiste en el camino, pero puedes recuperarla. Este video no te va a enseñar a ser frío, insensible o duro. Te va a mostrar por qué decir no es el primer acto de amor propio y cómo la ausencia de esa palabra fue lo que te llevó a ser rechazado, ignorado, superado. Si este video ya te hizo pensar diferente, suscríbete ahora. Aquí no te adulamos, te liberamos. No vas a cambiar el pasado, pero puedes cambiar la manera en que entras en las próximas conversaciones, en las próximas relaciones, en los próximos días. Y todo comienza con un corte, un basta, un no que te salva, un no que reconstruye a quien perdiste intentando agradar. Aprendiste a decir sí antes incluso de entender lo que significaba no. No fue una elección, fue condicionamiento, una programación invisible, implantada cuando aún no sabías hablar con claridad, pero ya sabías que agradar evitaba el dolor. Si esto te está llegando hondo, dale like. Así es como este tipo de verdad llega a más personas que están viviendo esto en silencio. Así fue como comenzó. Cada vez que llorabas y te mandaban a callar. Cada vez que preguntabas y te decían que era falta de respeto. Cada vez que sentías rabia y oías que era feo.
Cada vez que decías no y oías, no respondas así, tu voluntad no fue educada, fue neutralizada, y lo que nació en su lugar fue una persona, la versión de ti que aprendió a ser aceptable, aunque eso le costara su verdad. Carl Jung llamó a esto persona, la máscara que usamos para ser aceptados en la sociedad. Es útil, pero cuando se convierte en todo lo que eres, el verdadero yo desaparece, y junto con él, la fuerza, la presencia, la capacidad de imponer límites. Creciste aprendiendo que ser amado dependía de ser agradable, que ser querido era resultado de ser flexible, que decir no era demasiado arriesgado, podía hacerte perderlo todo, y así te convertiste en un profesional en anticipar el deseo de los demás, pero un completo, aficionado en expresar el tuyo. Fuiste entrenado para no decepcionar, y en este intento te decepcionaste a ti mismo en silencio. Viktor Frankl decía que el ser humano necesita sentido para vivir. Pero ¿cómo encontrar sentido cuando cada decisión tuya es una respuesta al miedo a ser rechazado? No eliges lo que quieres, eliges lo que mantiene a los demás cerca. No te mueves con autenticidad, te mueves para mantener la estabilidad emocional ajena. Y esto destruye tu libertad, pero aún más, destruye tu dignidad. Friedrich Nietzsche escribió: conviértete en quien eres. Pero ¿cómo puedes convertirte en alguien si pasaste la vida intentando ser cualquier cosa menos tú mismo? Te fragmentas. De un lado la rabia contenida, del otro la sonrisa que disimula, en el medio un vacío, la ausencia de identidad real. Este es el verdadero problema. Tu ausencia de límites no es un defecto de personalidad, es el resultado de una arquitectura social y emocional que te programó para no existir con autonomía. Fuiste hecho para ser funcional, no admirable. Fuiste moldeado para encajar, no para imponerte. Arthur Schopenhauer veía al ser humano como una criatura movida por el dolor y por la voluntad de huir de él. Y es exactamente eso. Dices sí para evitar dolor, para evitar la incomodidad, para evitar la culpa de parecer egoísta. Pero aquí está la cruel ironía. Toda esta huida del dolor te llevó al sufrimiento más profundo, el de no ser respetado, porque nadie respeta a quien cede todo el tiempo. Nadie admira a quien está siempre disponible. Nadie escucha a quien nunca impone el derecho a ser escuchado. Y empiezas a preguntarte, ¿seré yo tan débil? ¿Por qué simplemente no puedo decir lo que pienso? La respuesta no está en tu fuerza, está en tu relación con el amor. Te enseñaron que el amor es condicional, que solo serás amado si eres bueno, si no molestas, si no confrontas, si no te equivocas. Entonces creaste una versión de ti que sobrevive, pero no vive, que es útil para los demás, pero invisible para sí mismo. Jean-Paul Sartre hablaba de la mala fe, el acto de mentir a uno mismo para seguir existiendo de forma soportable. Y eso es lo que haces. Dices que no te importa cuando te faltan el respeto. Dices que no necesitas mucho cuando te ignoran. Dices que no quieres pelear cuando te estás asfixiando. Pero estas mentiras cuestan caro. Cada una de ellas cava un poco más el agujero de tu autopercepción, hasta que empiezas a creer que realmente eres inferior, que no mereces ser escuchado, que naciste para adaptarte. Pero eso no es verdad. La verdad es que fuiste entrenado para no molestar, porque tu presencia plena amenaza a quien se acostumbró a tu ausencia. Empiezas a percibir. Nunca te enseñaron a ser completo, solo te enseñaron a ser útil. Te convertiste en una función social, un proveedor de equilibrio, un resolvedor del caos emocional ajeno, pero nunca un hombre con voluntad propia, con límite, con presencia. Y cuando esto sucede, cuando tu identidad es totalmente moldeada por la aceptación de los demás, te conviertes en alguien que vive a través de la mirada ajena. Y en ese momento, dejas de vivir, porque no hay existencia auténtica donde no hay negación. ¿Y qué es el no? Sino el grito sagrado de aquello que ya no aceptas vivir. El no es el primer paso de la individuación. Es la ruptura con el papel. Es el corte con la máscara. Y es por eso que temes tanto a esa palabra, porque representa tu separación del personaje sumiso que encarnaste hasta ahora. Pero la liberación está exactamente ahí, en el coraje de decir, no acepto más desaparecer para agradar. No acepto más mentir sobre lo que siento. No acepto más ser lo que el otro necesita y olvidar quién soy. No te diste cuenta al principio. La ausencia de límites parecía solo un detalle, una concesión aquí, otra allá, nada más. Pero poco a poco, algo se fue disolviendo en silencio. Tú, porque nadie se despierta un día y se siente invisible. Eso sucede en pequeñas muertes diarias,
cuando te callas para mantener la paz, cuando dices sí y odias tu propia respuesta, cuando alguien te supera y tú solo sonríes intentando no parecer difícil, te vas apagando, no con un gran trauma, sino con una serie de microtraiciones, siempre contra ti. Y lo que nace de esto no es solo el irrespeto ajeno, es la corrosión del autorrespeto. Empiezas a mirarte en el espejo y ya no sientes el mismo peso en los ojos. Tu voz suena más débil, tu postura se inclina. El cuerpo entero aprende a pedir disculpas por existir. Esta es la consecuencia más invisible y más letal. No sientes que estás vivo, sientes que estás desempeñando un papel, atrapado en un guión donde tu función es ser agradable, comprensivo, flexible y absolutamente olvidable. Y aquí está la paradoja que duele. Dices sí esperando amor, pero cosechas desprecio, porque el sí constante, sin límites, sin criterios, sin presencia, comunica algo muy claro. No tengo valor propio, necesito que me digas quién soy. Y nadie respeta eso. Empiezas a percibirlo en los detalles, la mirada que no encuentra la tuya, las interrupciones constantes, las decisiones tomadas sin consultarte, las conversaciones donde sirves solo como apoyo emocional, pero nunca como centro. Te convertiste en una extensión de los demás, un facilitador de la existencia ajena, y eso te destruye por dentro. Intentas justificar, solo estoy siendo amable, la gente está ocupada, yo entiendo, pero no, entiendes. Solo estás racionalizando el desprecio que sientes, pero no puedes enfrentar. Y esta distorsión emocional genera un segundo nivel de consecuencia, la rabia silenciosa. Ella mora en las entrelíneas, en tu irritación con pequeñas cosas, en el resentimiento disfrazado de altruismo, en tu deseo secreto de que alguien perciba cuánto te estás asfixiando, pero nadie percibe, porque aprendiste a disimular demasiado bien. El mundo cree que todo está bien contigo, y tú mantienes la fachada, porque incluso tu dolor fue domesticado. Y esto genera la consecuencia más profunda de todas, la mutilación de la identidad. Ya no sabes lo que quieres, no sabes lo que te gusta, no sabes lo que sientes, porque tu brújula interna fue desactivada por exceso de concesión. Pasaste tanto tiempo adaptándote que ahora ya no sabes quién eres cuando estás solo, y esto es peligroso, porque en ese vacío te vuelves vulnerable a cualquier narrativa, a cualquier persona que muestre seguridad, a cualquier relación que parezca darte un papel. Aunque ese papel sea el de escalón emocional, aunque sea el de fantasma útil, aunque sea el de accesorio invisible, aceptas, porque crees que es lo mejor que puedes tener. Este es el efecto colateral más devastador de la ausencia de límites. Destruye tu sentido de merecimiento, y lo que aceptas define tu realidad. Empiezas a aceptar trabajos por debajo de tu capacidad, amistades donde solo tú escuchas, relaciones donde solo tú cedes, silencios donde deberías posicionarte. Y cada una de estas elecciones refuerza una creencia. Mi valor está en lo que doy, no en lo que soy. Pero llega un momento en que el cuerpo no aguanta más. Empiezas a sentir cansancio crónico, ansiedad sin causa aparente, crisis de identidad, desconexión emocional, fatiga existencial. Y todo esto es el grito de tu no, nunca dicho. El clamor de tu alma para volver a tu propio cuerpo, para ocupar tu espacio sin culpa, para posicionarte sin miedo a ser abandonado. Porque en el fondo ya fuiste abandonado por ti mismo. Te traicionaste intentando ser aceptado. Te olvidaste intentando ser útil. Te apagaste intentando mantener la luz de los demás encendida. Y ahora estás en la oscuridad. La oscuridad de alguien que hizo todo bien, según el guión de la sumisión, y aún así fue rechazado. Y es aquí donde te das cuenta. No fue mala suerte, fue ausencia de límite, fue ausencia de presencia, fue ausencia de verdad. Pero la buena noticia, si es que se le puede llamar así, es que todavía hay camino, y no comienza con más esfuerzo para agradar. Comienza con la rebelión interna de quien se niega a seguir desapareciendo, de quien está dispuesto a perder la aceptación de los demás, para finalmente reconquistarse. No necesitas gritar, no necesitas golpear la mesa, no necesitas explotar, salir corriendo o cortar lazos con el mundo entero. La rebelión que libera no es ruidosa, es limpia, precisa, inconfundible. Comienza con un simple gesto, decir no, de forma clara, directa y sin miedo a lo que va a pasar después. Este es el verdadero punto de ruptura, porque decir no por primera vez de verdad es como romper una maldición. Sientes el peso del hábito, el miedo al juicio, el vicio de agradar, todos comprimiéndose alrededor de la garganta. Pero aún así dices,
no quiero, no voy, no acepto, basta. Y en ese instante el mundo cambia, pero no porque la gente se asuste. Lo que cambia es la energía que emanas, tu postura, tu mirada, tu ausencia de culpa. La gente no sabe explicarlo, pero lo siente, y empiezan a tratarte diferente. Es casi mágico, pero no es magia, es pura psicología. Dejaste de ser una pantalla en blanco y te convertiste en un territorio, con fronteras, con presencia. Este es el inicio de tu nueva identidad. Una identidad que no nace de frases memorizadas o poses ensayadas, sino de una decisión interna de no desaparecer más para agradar. La rebelión sucede primero dentro. Es cuando escuchas esa vieja voz que dice, va a causar conflicto, te van a odiar, te quedarás solo. Y aún así respondes, si es para vivir como una sombra, prefiero vivir solo. Si es para ser amado solo cuando me callo, entonces no es amor. Si es para ser aceptado a costa de mí mismo, me niego. Esa es la primera libertad. Te das cuenta de que tu valor no está en tu utilidad para los demás, sino en tu fidelidad a ti mismo. Y esa fidelidad exige coraje. Coraje para soportar el silencio después del no. Coraje para ver al otro alejarse y no correr tras él. Coraje para perder papeles, títulos, vínculos y aún así permanecer entero. Empiezas a hablar menos, pero lo que dices tiene más peso. Te mueves más lento, pero con más firmeza. Dejas de explicar cada decisión como si fueras un acusado y empiezas a actuar como alguien que sabe quién es. No se trata de volverte arrogante, se trata de recuperar tu autoridad interna, la autoridad de quien no le debe nada a nadie, excepto a sí mismo. Maquiavelo decía, los hombres olvidan más rápido la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Traducido al emocional, la gente no respeta a quien es bueno con todos, respetan a quien tiene algo que perder. Y aún así impone límite. Y ese algo eres tú, tu tiempo, tu energía, tu atención, tu dignidad. Empiezas a percibir que el respeto no nace del esfuerzo por agradar, nace de la claridad con que defines lo que toleras y lo que ya no toleras. Y eso asusta, porque obliga a los demás a reposicionarse, a pensar dos veces antes de usarte, antes de interrumpirte, antes de invadirte, pero también magnetiza, porque la presencia de alguien que no necesita ser amado a cualquier costo es imposible de ignorar. Ese es el secreto de la presencia de comando. No grita, no ruega, simplemente existe, entera, y esa integridad lo redefine todo. Tus relaciones cambian, algunas se van, otras renacen bajo nuevas reglas, y otras finalmente surgen, atraídas por tu consistencia, no por tu complacencia. Empiezas a vivir con más ligereza. Sí, ligereza, porque lo que realmente pesa es la obligación constante de moldearte. Empiezas a dormir mejor, a caminar más erguido, a escucharte con más claridad, a mirarte en el espejo sin desviar la mirada. Todo esto por una elección. Decir no cuando tu cuerpo entero quiere decir no. Y aunque todavía tiembles, aunque la voz falle, aunque la culpa intente visitarte, permaneces, sostienes, permaneces firme, permaneces íntegro. Y en esa permanencia nace algo raro. Autorrespeto. Y cuando éste renace, el respeto del mundo le sigue, no porque el mundo sea justo, sino porque tú empezaste a ser justo contigo mismo. La rebelión es eso, no es revuelta, es retorno, retorno a tu centro, a tu voluntad real, a tu esencia indomable, aquella que nunca quiso destruir a nadie, pero que se cansó de ser destruida en silencio. Pasaste la vida creyendo que lo opuesto al amor era el odio, pero ahora sabes, lo opuesto al amor es ausencia de respeto, porque donde no hay respeto, lo que se llama amor es solo carencia, un contrato disfrazado, un apego sustentado por miedo, no por verdad. Y el respeto, aprendiste de la manera más dura, no se compra con gentileza, no se conquista con esfuerzo, no se pide. El respeto nace de la presencia, de la claridad con que dices, esto soy yo, y esto no lo permito. La verdad final es esta. Ya no necesitas permiso para existir, solo necesitas dejar de negociar tu existencia. Cada vez que dijiste sí cuando querías decir no, te vendías por migajas. Cada vez que cedías para no ser rechazado, entregabas un pedazo de tu alma. Y al final estabas rodeado de personas, pero completamente solo. No por falta de compañía, sino porque nadie conocía tu verdadero yo. Porque ni tú lo conocías. Te escondías incluso de ti mismo. Confundías anularte con ser amado.
Confundías ser flexible con ser respetado. Confundías silencio con madurez. Pero lo que practicabas no era madurez. Era miedo disfrazado de bondad. Y ahora, algo en ti no acepta seguir así. Lo sientes, lo sabes. No naciste para agradar. Naciste para ser íntegro. Y ser íntegro exige un tipo de coraje que no te enseñaron. El coraje de bancar tu propio límite. De perder la aprobación de los demás para no perderte a ti mismo. De soportar la incomodidad del no. Porque sabes que la comodidad del sí cuesta demasiado caro. Esta es la vuelta. Ese momento en que te das cuenta. Decir no no es cerrar una puerta. Es finalmente construir una casa que es solo tuya. Y en esa casa, tú eliges quién entra, quién se queda, quién tiene acceso a tu energía, a tu tiempo, a tu intimidad. Dejas de ser un terreno invadido y te conviertes en territorio sagrado. Este es el verdadero respeto, no el que los demás te dan, sino el que tú exiges con tu existencia. Y en ese momento entiendes, el no es el portal para tu libertad. Ya no estás intentando impresionar, ya no estás intentando salvar a nadie, ya no estás pidiendo amor a cambio de tu propia ausencia. Estás presente, consciente, íntegro. Y lo que viene después de eso no es soledad, es selección. Empiezas a atraer personas diferentes, gente que reconoce límites, que honra la presencia, que respeta los silencios, porque ahora no aceptas menos. Miras hacia atrás y todo tiene sentido. Los no que no dijiste, los dolores que te tragaste, las relaciones que sostuviste con esfuerzo unidireccional, las versiones de ti que construiste para ser amado, pero que nunca fueron amadas de verdad. Sientes luto, pero no tristeza, porque ahora finalmente estás de vuelta, y en este retorno hay belleza, hay dignidad, hay algo que ninguna aceptación del mundo puede ofrecer, la paz de no necesitar traicionarte más. No serás más perfecto, no agradarás a todos, no serás una unanimidad, pero serás innegociable, y eso es más raro que cualquier simpatía. Es esa rareza la que genera magnetismo, es esa presencia la que inspira respeto, es esa integridad la que te hace ser recordado, incluso en silencio. Y lo más poderoso, ya no necesitas probarte, porque ahora tu existencia es tu afirmación. Entras en un lugar y eres sentido, no por lo que dices, sino por lo que sostienes. Si este video te despertó, comenta yo volví. Y si quieres continuar en este camino de reconstrucción real, suscríbete. Aquí es donde comienza tu nueva versión. Te miras en el espejo y por primera vez no sientes vergüenza de estar allí, porque allí está alguien que aprendió a protegerse, alguien que no se vende por compañía, alguien que prefiere el riesgo de ser real a la comodidad de ser amado por la máscara. Este es el final, pero también es el inicio. A partir de aquí, todo cambia, porque ya no estás intentando conquistar respeto. Tú eres respeto. Y todo esto comenzó con una única frase. No acepto más desaparecer para ser amado. Imagina el mundo de nuevo. Las mismas personas, los mismos ambientes, las mismas invitaciones a anularte. Pero ahora, algo en ti ya no responde como antes. Ahora no tiemblas, sostienes, permaneces. No porque aprendiste a ser frío, sino porque aprendiste a ser íntegro. Y quien es íntegro, impone presencia incluso en silencio. Si este guión te confrontó, no huyas, revísalo, siéntelo y di no, aunque sea solo para ti, aunque nadie lo perciba aún, aunque la voz falle. Di no a todo lo que te hizo pequeño y sí solo a aquello que te mantiene íntegro. Porque ahora sabes, no fuiste rechazado por ser amable, fuiste rechazado por no saber decir no. Pero a partir de hoy, eso cambia.